para todos los que se conectan por primera vez, primero agradeciéndole el tiempo que se conectan con nosotros. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, desarrollamos esto que conocemos como Signos Vitales, tu podcast de salud. Y hoy el tema es un tema pero súper especial, un tema en donde hoy día la tecnología ocupa una parte bastante importante de nuestro diario vivir, en donde todo lo que lo queremos optimizar mediante el uso de la tecnología, pero como que se nos olvida ese pequeñito detalle del humanismo, ese pequeñito detalle de que somos personas y que como personas pues le tenemos que poner un sentido diferente a lo que hacemos, porque está chévere que sepamos que en un día caminamos 20,000 pasos, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para quien caminó 20,000 pasos? Y eso es lo que queremos hablar hoy desde aquí, desde Signos Vitales, tu podcast de salud. Y vamos a invitarles que si usted está aquí conectado, compartan la información con las demás personas, porque quizás hay alguna persona que se pueda beneficiar del episodio. Y quiero comenzar lanzándole una pregunta para que se la contesten o para que nos los compartan aquí en el área de los comentarios. ¿Qué queda de nosotros cuando la memoria empieza a deshilacharse? ¿Dónde se esconde la dignidad cuando el olvido toca la puerta? ¿Dónde queda esa persona? ¿Dónde queda esa información? Es una pregunta que no nace del miedo, sino que nace del amor, de ese amor de quienes acompañan, de quienes cuidan, por quienes siguen aquí. Y aunque ya no recuerden cómo eran ni lo que hacían, es importante que recordemos que es una persona que está con nosotros. Hoy vamos a explorar un territorio que es tan científico como humano. Un territorio donde la neurociencia se encuentra con la tanatología, donde la psicología de la comunicación se entrelaza con la ética del cuidado y donde la fragilidad no es un final, sino más que un final, es un lenguaje distinto en que cada uno de nosotros nos podemos comunicar. Porque el olvido no es un vacío, el olvido es un cambio de forma. Y la dignidad es una constante. Y hoy vamos a estar conversando de eso. Por lo tanto, vamos a hablar desde el corazón, un tema que lo queremos humanizar y lo queremos sacar del teléfono, de la tablet, de la estadística. Hoy vamos a hablar desde el corazón y yo tengo una súper invitada de lujo que está aquí conmigo para hablar de este tema desde el corazón. Así que les quiero presentar a Astrid, que está con nosotros aquí. Astrid, bienvenida y gracias por estar aquí en Signos Vitales. Gracias, Iván, gracias por la invitación y sobre todo por darle esperanza a cada uno de los cuidadores y cuidadoras y más en esta Semana Mayor, ¿verdad? No existe la casualidad de que pudiéramos separar y tener estos espacios en común. Así que en gratitud, Iván, porque aunque hacemos esto desde la silla voluntaria, las personas necesitan saber eso, ¿verdad? Que este proyecto tuyo de signos vitales, al igual que los proyectos de esta servidora, son en ese servicio comunitario en donde estamos dispuestos a aprender y desaprender en este proceso de vida. Así como tú dices, y esto es algo que hacemos desde el corazón. Y tanto tú desde tus páginas hacen que el cuidado se haga de forma diferente. Es por eso que este episodio lo estamos desarrollando con mucha sensibilidad, con mucho cariño, con mucho entusiasmo a la misma vez, porque sabemos que una vez que terminemos de hablar el episodio y si logramos lograr lo que queremos lograr, que es tocar ese corazón aunque sea de una sola persona, la forma del cuidar de esa persona va a ser completamente diferente. No solamente del que está recibiendo el cuidado, sino
de quien está ofreciendo el cuidado. Y es por eso que hoy quiero lanzarle otra de las preguntitas que tenemos, porque hoy vamos a estar hablando de este tema de una manera bien, pero que bien en particular. Esta es una imagen que se presenta, que probablemente muchas de las personas que están con nosotros aquí en el episodio la pueden revivir. Quizás cambia un tono de piel, quizás cambia la edad, quizás cambia el lugar donde se realiza, pero que es una imagen que lo vemos con bastante frecuencia. Y por eso es que hoy, en este episodio, vamos a estar hablando y vamos a mirar la demencia desde un ángulo que probablemente muy pocas veces se habla. Vamos a estar hablando de las demencias desde la conexión, desde la presencia, desde la perseverancia, desde permanecer aún cuando esa memoria está fragmentada. Y sí, vamos a hablar de la mente, del cerebro y todo, pero también vamos a hablar de esa alma, de la ciencia, de la humanidad, de la pérdida, pero también vamos a hablar de lo que ganamos, porque hoy, más que hablar de demencia, vamos a hablar de dignidad. Astrid, ¿qué tenemos aquí para comenzar a dialogar sobre este maravilloso tema? Bueno, tenemos que hablar de esa dignidad, pero hablamos de la dignidad desde la compasión. En la medida que empecemos a reconocer, Iván, que en algún momento de nuestras vidas vamos a cuidar o ser cuidados por otra persona, vamos entonces a entender todo esto de las demencias, todo esto de las enfermedades crónicas, degenerativas, y hasta nos podemos atarlo del cuidado paliativo para que la gente entienda la importancia de que ante un diagnóstico como puede ser demencia, tú tienes que planificar y vivir en gratitud y entender que tu dignidad, tu condición de salud no va a restar el valor de lo que tú eres como ser humano. Es ahí que de momento se aflora el sentimiento, porque a veces en ocasiones tú vas a hogares del centro de cuidado de larga duración, tú visitas a adultos y el paciente pudiera tener una demencia y estar encamado y como que la gente se lo olvida y me dejan las cortinas media abiertas, entra el médico, entra la enfermera, entra el trabajador social y todavía que el asistente de enfermería no ha terminado o el cuidador de bañar al paciente. Mire, deme un break. Esto es como en cualquier escenario, ¿verdad? La dignidad del ser humano es inviolable, pero entonces, ay, Astrid, pero si total, el médico ya está acostumbrado a ver pacientes desnudos, o la enfermera, o el trabajador social. Así que vamos a empezar con ese pequeño detalle. El segundo detalle, oye, independientemente del estadio de demencia, usted toca la puerta antes de entrar. Usted tiene que reconocer que es bien importante ese momento privado, esa persona. Y por eso yo creo que el llamado tiene que ser a que si usted entiende que está en un entorno vulnerable, ya sea porque se han hecho pruebas genéticas, etcétera, que ese es otro asunto, Iván, hacemos pruebas genéticas para vivir bajo el miedo y el miedo no es el que nos tiene que mover, el miedo a quedarnos paralizados, ese sería el que nos quede, el que le tengamos terror. Pues entonces vamos a planificar para la vida, vamos a planificar. Y si ya usted está cuidando, pues vamos a planificar tanto para la persona que usted está cuidando como para usted, en caso de necesidad, pero también para su presente, en donde usted tiene que tener momentos de usted con usted. Para todos los que no conocen a la doctora Astrid E. Santiago Oria, ella es gerontóloga, especialista en el cuidado paliativo, certificada en geriatría, trabajadora social, educadora en salud, coach organizacional, empresaria científico y literacia. Es profesora universitaria. Tenemos aquí a una gran profesional, no solamente en todas estas áreas, sino en muchas áreas más, pero a mí lo más que me gusta decir de Astrid es que es mi amiga. Así que como amiga, desde corazón uno logra hablar de forma distinta, logra hablar de forma diferente. Y ya que comentas lo de demencia, Astrid, tú sabes que estos son
temas que no mueren y todo el tiempo hay un diagnóstico de demencia con una frecuencia brutal. A esas personas que están recibiendo ese diagnóstico, a esas personas que tienen un familiar que está recibiendo ese diagnóstico, ¿cómo podemos definir lo que es demencia actualmente, Astrid? Bueno, la demencia no es una enfermedad en específico, Iván, porque es una sombrilla que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. Así que hablamos de demencias. Por eso es bien importante de no encasillar las demencias en una sola. Una de las cosas que la gente alude es que ante la pérdida de memoria, pues tengo Alzheimer. O el paciente como si todo el mundo tuviera Alzheimer. Tenemos que hablar de que hay cientos de tipos de demencia y tú como médico que estás en el field diariamente lo observas. Lo importante aquí es documentar cuáles son los signos, los síntomas que está presentando ese paciente para poder distinguir el plan de tratamiento. Aunque la dignidad es para todos por igual, pero el plan de tratamiento es diferente, ya sea en una enfermedad de Alzheimer versus una demencia vascular versus una demencia del cuerpo de Lewy versus una demencia mixta o una demencia frontotemporal. Lo que sucede es que el Alzheimer es el más conocido y de hecho es el más que más fondos económicamente tiene asignado para investigación, servicio y facturación, porque esa es la realidad. Aquí lo que vamos a ver que en el Alzheimer ese paciente tiene una pérdida de memoria a corto plazo. Por ejemplo, olvida información que fue recién aprendida hace una hora atrás. Se desorienta en el tiempo, en el lugar y dificultad para realizar unas tareas familiares. El Alzheimer hay que, hay que quitar condiciones de salud para llegar a un diagnóstico de Alzheimer. No podemos pensar que porque se nos olvidó lo que comimos ayer o porque, vamos a suponer, ahorita yo estaba hablando con alguien y esa persona se le olvide lo que estábamos dialogando, eso no significa que la persona tiene Alzheimer. Tenemos que quitar otras condiciones de salud, como puede ser la enfermedad de tiroides, como puede ser que tengas una depresión, ansiedad, que estoy utilizando medicamentos, ¿ok? Así que vamos de alguna manera a mirar esos signos y síntomas y documentarlos, porque a veces perdemos las memorias cuando nos tomamos un medicamento y no documentamos los efectos que hizo ese medicamento 30 minutos después, hasta 2 horas, ¿verdad? A veces nos creemos los más farmacéuticos y compramos las pastillitas para la memoria porque nos dicen que esas son buenas y esa nos puede dar efectos paradójicos, o sea, que se nos olviden las cosas. O sea, el medicamento se hizo para ayudarte en la preservación de la memoria y a ti tú te estás perdiendo la memoria. Ese As- efecto es paradójico. Así como estás diciendo, es muy, muy cierto, Astrid. Y qué bueno que trae este aspecto, porque dentro de lo que vamos a estar hablando y hemos hablado en los episodios anteriores, es el estigma de la condición, como muchas veces se come a la persona, porque entonces de momento ya la persona dejó de ser María y ahora es el abuelito que tiene el Alzheimer. Y como tiene Alzheimer, ya no fuimos a la versión final de esa condición. Y como estamos queriendo representar aquí en esta imagen es la condición, cuando le ponen el sello, cuando le ponen el diagnóstico, es la parte superior que siempre nos dicen, esa es la punta del iceberg. Yo creo que es importante que lo reforcemos hoy, porque como eso es lo más que se dice, Alzheimer y la demencia, pues es lo que conocemos. Y si hay algún cambio en el comportamiento de la persona, es porque tiene Alzheimer. No es, Sí. como vemos en la imagen, no es porque tiene una infección de orina, o puede ser que le incomode, o puede ser que le dé un dedo, o puede ser que la comida que se comió le cayó mal. No, 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 no. Es porque tiene Alzheimer. Entonces, ese estigma puede llevar a que eso que estamos hablando hoy, ese manejo, ese acercamiento, esa forma digna de acercarnos a ellos, lo minimizamos a un diagnóstico y decimos, no es como tiene Alzheimer, pues ahí se quedó Astrid. Sí, y oye, y no pensamos que esté deshidratado, Iván,
porque entonces vamos hasta el deshidratado, porque tenemos que recordar el delirium, la diferencia de cuando tenemos delirium, demencia y deshidratación, que son mira, unas líneas bien finitas, ¿verdad? Que para ahí es que hay que hacer los laboratorios, etcétera. Entonces, qué curioso y es bien perjudicial también, en cierta medida, cuando tenemos hospitales y salas de emergencia que no entienden la condición. Que entonces, señor, ya yo le dije, y yo he visto de propio personal conocimiento, o sea, porque yo he tenido que estar en sala de emergencia, igual que en sitios de servicios sociales y de salud, en donde la persona, usted no está entendiendo, le está gritando, y puede ser que este paciente está en las primeras estadios. Usted sabe que hágalo por escrito. Acompañe también literatura. ¿Sabes qué? Respeto. No grites, no le grites. Lo puedes repetir otra vez. Importante, mira lo que nos pasa. Algunos van acompañados y el cuidador, mira, Iván, últimamente tú ves a algunos profesionales de salud en estas clínicas y de momento el cuidador está afuera, sentado. No, es que solamente es el paciente el que puede ver al médico. Mire, no, si cierto es que el médico a quien le va a hacer la pregunta es al paciente y no al cuidador, ojo, porque yo he ido y yo estuve en esa silla en donde en vez de hacerle la pregunta a la madre mía, me la querían hacer a mí. No, hablé con ella. Si usted no entiende algo de su información por su problema de voz, después entonces yo le clarifico. Entonces tú ves profesionales que hacen la pregunta a quién, al cuidador, cuando el paciente todavía puede hablar y puede expresar lo que siente y tiene una autonomía. Estamos hablando que es respeto, que es dignidad, que es compasión. Yo no sé cómo más explicar que es humildad cultural. Escuche ese participante, ese paciente. En algunas ocasiones nos dice ese paciente, pues mire doctor, yo me estoy tomando las medicinas, pero como me siento así como en ansiedad, me estoy tomando un té de guanábana y le echo un poquito de camomila y tú dices, el de guanábana no es para el intestino. Sí, pues puede ser que la acidez, que ese malestar, pero escúchalo. Y cuando te diga, con camomila, y le está echando otras cosas, le está echando anís también, escúchalo para saber entonces hacia dónde va a ir dirigido su plan de tratamiento. Si humanizamos los servicios, obtuviéramos muy buena respuesta, tanto de cumplimiento por parte de ese participante, porque va a decir, yo voy a cumplir con el plan de tratamiento que Iván me está recomendando, que el doctor Iván me está recomendando en este momento. Y esto me va a ayudar a mí como ser humano porque él me escuchó, él validó la información que yo le traje. Otro asunto, Iván, bien importante para todo esto. Ante los primeros diagnósticos de demencia, necesitamos acudir a un profesional de la conducta humana. Necesitamos los psicólogos, los trabajadores sociales clínicos, los psiquiatras, necesitamos psicoterapia, consejeros, como yo, para los paliativistas, necesitas acompañamiento en este proceso. Necesitas sanar y transformar y no pensar que es que te vas a morir por el Alzheimer, porque te puedes morir por otra cosa, por un mal manejo de la condición. Y lo menos que te mueres es por el Alzheimer. Yo creo que todo se basa desde un principio de un conocimiento que no conozco. Porque simple y sencillamente pienso que he escuchado la palabra tantas veces que ya yo creo que sé lo que significa, pero a final de cuentas ni lo sabemos. Y yo creo que como hoy el episodio va dirigido no solamente a educar, sino es a despertar esa curiosidad de esa búsqueda. En esta información que le estamos dando, yo creo que es importante que nosotros enfaticemos en que hay diferentes áreas del cerebro que ocupan o que necesitan o que realizan algunas actividades de una forma diferente. Entonces, cuando vemos a un profesional, como tú dices, Astrid, que ve a un paciente y le dice, es que ya yo te lo he dicho como 7 veces, es que no me estás prestando atención.
probablemente le falte algo de información de conocer esas diferentes áreas que tenemos, como algunas de las cuales son. ¿Cómo nos puedes dar algún ejemplo, Astrid? Bueno, ¿cuál es la más que te gusta? Dímela. Pues mira, a mí me gusta mucho cuando estamos con algún paciente y esa parte sensorial me gusta porque piensan que si hay una persona que no se comunica verbalmente es porque no siente y empiezas tú a escuchar las 42 cosas diferentes frente del paciente como si él no sintiera y esa parte pues siempre me da un poquito de dificultad. Y si no come, ¿qué tú piensas? Si no come, también es que se está muriendo, ¿verdad? No sé si me escucho mejor ahora porque no Sí, sí, tengo la ahí. bocina. Sí, Este, perfecto. si no come, es que se está muriendo. Oye, Iván, una de las cosas que tenemos que reconocer también, y yo trabajé en triage, es que yo tenía un participante que no estaba comiendo y es que nadie pensó en que él usaba dentadura Mm. y nadie lo tomó en consideración. Cuando te digo nadie, es que llevaba con esa dentadura más de 20 años y ya no encajaba porque hay una pérdida de los huesos, etcétera. Y sí tenía los primeros signos y síntomas, pero estaba bajando de peso. ¿Por qué? Porque no come, porque no se alimenta. Entonces la gente sustituye la comida por unas leches especializadas creyendo que con eso es todo, ¿verdad? Y no supliendo otras de las áreas. Así que ese otras de las razones, otras de las personas piensan que esto nos pasó, que si no, si ya está en un estadio terminal, no le debo de dar ni agua para que entonces no prolongarle su muerte. Esos son con los pacientes que están terminal. Y eso, mire, ¿qué? Hay que analizarlo, hay que verlo. Lo tiene que ponderar no usted como ser humano. Usted como ser humano no decide, se decide en equipo con ese participante. Se decide el trato digno con ese participante. Otra de las cosas, los baños, Iván. Cuando vamos a bañar, nadie prueba el agua. Entonces, el agua fría quema y el agua caliente quema. Y la gente dice, ¿cómo que el agua fría quema? Claro, porque el órgano más grande que tenemos el ser humano es que la piel. Y si la piel está en cebolla, a la gente se lo olvida. Yo lo voy a bañar, mira, lo bañan con unos paños y lo metes en ese agua fría que está, pues, válgame, como a 50 grados, y y cogen un esparatrapo, cogen ahí como si no hubiese mañana. Otra de las cosas, como pensando de que todos los días hay que bañarse. Miren, cuando está en un estadio terminal, todos los días hay que lavar las partes íntimas, etcétera. Pero esos baños de sumergirlos con agua fría y pelear y que el participante es que se tiene que bañar, doctor, y no se baña todos los días. Él, pues póngale calendario, lunes, miércoles y viernes. Y los demás trabajamos con los paños grandes. ¿Me vas entendiendo? Yo tengo que trabajar con la dignidad, sí. No es que estoy diciendo que se quede sucio, te estoy dando opciones. Estamos convirtiendo esto en una validación, en transferirle de alguna manera lo que, lo que se conoce, esa técnica de corrección versus validación. Entonces, otra de las cosas, vámonos que nos vamos para casa, pero el participante está en la casa. Doctor, cada vez que está en casa dice que se quiere ir. Y yo que mire, y sale Iván, eso es normal, de que se quiere ir porque su mente está pensando en su casa y en algunos momentos está pensando en su casa o de adolescencia o de la niñez. Otra de las situaciones, el que se pierden. Tenemos muchos casos de adultos mayores que se están perdiendo y yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? Más allá de los bosques, de buscarlos en el mar, en el río, búsquelo también donde vivió su infancia. Llegue hasta donde vivió su infancia. Si su infancia la vivió en la playa, y eso es lo que me ha dicho en los últimos casos que yo he podido corroborar de esta adulta mayor que se perdió y al final terminó, la encontraron en una playa y nadie entiende. Pero cuando tú hablas con los familiares, esa es la playa que visitaba cuando era pequeña. Ahí su recuerdo la trajo.
y ahí su recuerdo la llevo. Eso no significa que dejemos de buscar en las zonas cercanas donde está ese participante y que miremos también ese espacio temporal en esas visitas clínicas, cómo está ese participante, para saber si lo vamos a dejar solo, ¿verdad? En su espacio, ¿verdad? O necesitamos cuidadores. Como profesora al fin de uno de los cursos más divinos que hay de práctica, yo le digo a las estudiantes, tienen que escucharlo. Y se escucha con los oídos, con los ojos, con la boca, con el ser, con el estar. No se escucha usted teniendo el celular al lado. No se escucha con el AirPod. Mira, me revienta cada vez que las veo que tengan un AirPod puesto en un escenario de práctica. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Usted se pone el AirPod cuando usted vaya a tener una comunicación con alguien por telefónica, pero no mientras usted está atendiendo a alguien. Es dignidad, Iván, es dignidad. Yo creo que esa parte del respeto hay que llevarlo desde el saque, desde el principio. Y si entendemos que estos procesos de memoria son porque depende del área donde se está afectando, pues probablemente nosotros nos vamos a poder ayudar o nos vamos a poder apoyar tal vez de una mejor manera. Y entonces sí, yo creo que cuando hablamos de estas partes, de estas memorias que nos llevan de esa de entender y quitar el mito que la memoria que tenemos solamente una, aquí es la del recuerdo, pues probablemente nuestro acercamiento, y esto va dirigido para todos nosotros, que vamos a ir a visitar a una persona que tiene alguna condición de demencia o vamos a ir a visitar a algún cuidador que cuida a alguien con alguna condición de demencia, yo creo que estos 5 puntos que tiene Astrid aquí los tenemos que tener como que grabados porque nos va a ayudar no solamente a entender, Astrid, y me corrige, no solamente entender, sino a cómo comportarme y qué esperar de mi comportamiento hacia esa persona. Comentario, Así Astrid. mismo es. Así mismo, Iván. Iván, vemos la memoria afectiva, la sensorial, la necesidad de pertenencia, la capacidad de disfrutar el presente y la dignidad humana. Los dos puntos más neurálgicos, ¿dónde comenzamos y dónde terminamos? Comenzamos con una memoria afectiva. Yo tal vez no me recuerde lo que hice ayer, pero lo que tú me hiciste sentir, yo sí lo recuerdo. Y eso se queda en el subconsciente. Y bien importante, lo que el olvido no se lleva. Y ese afectivo es importante y por eso la invitación es a sanar y transformar también de parte de la persona que cuida. Porque Iván, tenemos cuidadores que han sido lastimados desde pequeño por esa persona. Y salir de en este momento es bien difícil, ¿verdad? De que si no has sanado esa relación que tuviste y ahora eres cuidador, tú pudieras ver la gente peleándole a ese adulto, ¿verdad? Y llevando una información incorrecta de lo que es eso de la memoria afectiva. En la memoria sensorial incluye también la música. Es que hay áreas del cerebro que se quedan intactas y tú tienes que escuchar la música o poner la música que a la persona le gusta. No me vas a poner a Beethoven si esa persona no soportaba a Beethoven porque le va a dar estrés, le va a dar tensión. Hay que encender la chispa de la lucidez y bienestar instantáneo. Que si le gustaba la música de merengue, ponle merengue. Pero tampoco me puedes decir yo voy a poner música del ayer. Recuerdo hace unos años cuando en una actividad ay, que hay que poner música de trío, etcétera. Y una de las participantes dijo, la memoria sensorial, eso me recuerda a cuando me dejó mi primer marido. Y yo, pues es peligroso. La memoria sensorial tiene que estar atado a esa reminiscencia, a esos recuerdos positivos, ¿ok? Porque voy a trabajar con lo positivo, con lo bueno. Lo negativo lo hacemos en términos terapéuticos y hacemos otro tipo de intervenciones. Necesidad de pertenencia. Mira, las personas necesitan ser escuchados y aunque usted no lo entienda, deje que verbalice. Me está diciendo algo. Ah, sí, ¿y tú quieres tal cosa? Y mil veces, yo tengo un escrito de mil veces la misma historia y es bien familiar, ¿verdad? Mil veces me hacía la misma historia y yo no la entendía.
Hasta que como a la edad de los 33 años, cuando voy a tener a mi hijo, antes de crear el grupo de apoyo, me senté y dije, wow, llevo más de 25 años escuchando la misma historia de lo que hacía mi familiar, de en qué trabajaba, qué hacía, los juegos de ajedrez, etcétera. Perdí días en muchos eventos y empecé a tejer y dije, caramba, pero aprendí las lecciones que tú aprendes. Por eso hay una necesidad de pertenencia, de que tiene que ser escuchado. Lo escuché y hoy por hoy a veces algunos participantes, la gente me verbaliza unas cosas que yo digo, wow, qué bueno, porque mi escuelita personal trasciende a mi escuelita que educativa, de los grados académicos que tengo. La personal, en muchas ocasiones, va supra, ¿verdad? Lo que hice o lo que tuve que aprender y desaprender. Y esa parte de pertenencia me la dio escuchar la historia, escuchar cómo se juega ajedrez, escuchar cuáles eran las mejores formas de intervenir con los grupos, las mejores formas de administrar proyectos, aún con clases básicas en administración, y de siempre ser íntegro y honesto. Capacidad de disfrutar el presente. Tengo que buscar el aquí y el ahora. Ay, ¿tú te acuerdas cuando tú eras pequeño? Mira, vamos a ubicar cosas del presente. Vamos a hablar de el rayo de sol. Vente, vamos a coger sol. Vente, vamos a reír y hacer un buen chiste. Ojo, Iván, en la capacidad de disfrutar el presente, evite esos juegos jocosos que corren en las redes sociales, de que cogen y le cogen un objeto al abuelo y a la abuela, que en algunas ocasiones puede tener un deterioro cognitivo, para ver si esa persona, ay, para ver si recuerda que esas son las bufandas de él, los zapatos de él, etcétera. Mire, eso no se hace, eso no es un juego, eso es detrimento a esa persona que está envejeciendo. O sea, lo que parece un chiste es una agresión, es un edadismo disfrazado por completo, es una microagresión, eso que le llaman juego de meterle todo en una bolsa para ver si recuerda que son sus objetos. Y por último, y no menos importante, porque por eso te dije, ya sea al principio como afectivo, dignidad humana como final, que si tú lo ves de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, la dignidad siempre se queda arriba. La dignidad humana, la condición, como lo dijimos al principio, no resta, no resta el valor de la persona. Aquí tenemos que mirar, Iván, lo que es el gaslighting. El gaslighting que se le produce en los primeros estadios de demencia, como se produce a los pacientes con depresión, que toman medicamentos. Ah, ¿no te acuerdas? Ay, es que tú me dijiste. Entonces le tenemos en esto como psicológicamente afectándole todo el tiempo. Es dignidad, mi gente. Hablamos en el presente, decimos las cosas y si siempre sea honesto. La persona verbalizó, este es su deseo, vamos a respetarlo. Así que el gaslighting en la demencia se da mucho, tanto por el cuidador como por el paciente en los primeros estadios, pero más por el cuidador, en donde tú me dijiste que ibas conmigo a tal sitio, ay, ¿tienes algún problema? Es ahí, Iván, que a veces la familia, el juego que juega, es un rol que pudiera ser hasta detrimental, porque entonces sin conocer, pero el desconocimiento de la ley no te exime, sin conocer se convierte en qué? En el primer hacker, en la primera persona que le está disparando a la dignidad de ese ser humano. Que eso se une a lo que dijimos del baño, de la atención. ¿Tú te acuerdas las veces que gritaste o tú te acuerdas en bueno, vamos a ir trabajando con cuáles son los recuerdos que yo me quiero llevar desde este presente para mi futuro? Yo creo que en este slide, en esta diapositiva, yo creo que es importante que todos los que están en el episodio, los que están viendo el episodio que se ha grabado, lo detengan y la miren con detenimiento porque es importante que entendamos que un simple comentario tan inofensivo como ay, qué flaquita está frente de la persona que tiene la condición, pudiera marcar
el inicio de una serie de eventos que va a desencadenar en la muerte de esa persona. Y quizás Ujú. lo vemos y decimos, a rayete, qué clase de trágico, ¿verdad, actriz? Pero cuando esa persona está ahí y tiene esos momentos que puedes sentir, que quizás no recuerda, como tú dices, quizás no recuerdo, pero siento que pasó algo en este momento en particular y de repente empieza a escuchar sin ponerle un sello de malo, simple y sencillamente estamos hablando de realidades, sabemos que la tarea del cuidador es muy agobiante, que es estresante, que muchas veces lo hacen desde una soledad que es inmensa y hablándose un vocabulario que es no muy positivo, pues quizás el cuidador en algún momento expresa, es que estoy cansado, es que estoy agotado, es que papito Dios, mira a ver si obra, pero el paciente y la persona lo está sintiendo esa energía. Y una semana después, pues se murió la persona y nadie sabía por qué, porque estaba bien. Entonces, Sí, esa línea, eso que tú nos acabas de enseñar, esto que lo voy a volver a poner, yo creo que esa diapositiva es vital porque nos va a poder ayudar a entender muchas cosas que van desde el toque, el tocar una mano, el darle tranquilidad, el entender que no tenemos que hablar siempre. Probablemente Astrid va donde mí y no me tiene que hablar, nada más yo la miro y puedo decir, algo le pasó. eso es así. De hecho, cuando agrupo en cinco, ¿verdad? Esto de lo que el olvido no se lleva, es parte de lo que hacemos también en paliativo, ¿verdad? Es estar ahí, es escuchar. En algunos momentos, Iván, para mí es bien difícil como profesional porque estoy escuchando cómo el entorno puede ser detrimental para esa persona que está envejeciendo bajo ciertos diagnósticos al mismo tiempo, porque cuando tenemos demencia, sabes que vienen acompañados con otros diagnósticos, y tú lo sabes, Iván, siempre vienen a veces acompañados con depresión, con ansiedad, con otras cosas, con hasta violencia, violación, etcétera. Y de alguna manera, cuando los escribo, es para que cada uno de nosotros y nosotras siempre reflexione hacia su presente también. No lo pensemos nada más como cuidadores, pensémoslo como seres humanos que somos. Esa memoria afectiva está ahí y a veces la bloqueamos. La bloqueamos porque queremos ser imponentes ante la sociedad y que nadie se doblegue. En algunas ocasiones, Iván, los cuidadores temen decir que son cuidadores cuando es su mamá o es su papá, temen de decirlo y lo viví. ¿Por qué? Porque la gente entonces va a juzgar de alguna manera, aunque ahora con las redes sociales ha habido otra apertura, va a juzgar de que si a mí se me olvida algo, yo tomo una decisión contraria a lo que la gente quisiera escuchar, va a decir, ay bendito, ¿será que ella está empezando como el papá con deterioro cognitivo? ¿Será que tiene tal diagnóstico? Y tú dices, entonces, el diagnóstico de tu familiar, ¿verdad? Genéticamente hablando, la gente te lo quiere asumir simplemente porque hoy fue un día que te dije, esto pasó, y si tú no lo recuerdas, yo sí lo recuerdo. Y entonces la gente se va a molestar y va a empezar a tratar de ver si es que tú estás verbalizando o teniendo los mismos signos y síntomas. Y nos va a pasar más, Iván, porque recuerda algo, Puerto Rico es un país viejo y vamos a tener adultos mayores cuidando a adultos mayores. Entonces, ahí ese adulto mayor va a repensar y va a decir, ¿será que yo tengo lo de mi mamá? Es más, Iván, cuando esto de lo que el olvido no se lleva, lo miramos bien, Iván. En algunas ocasiones, quien se muere antes es quien estaba cuidando. Quien se muere antes, desde la silla como investigadora en el área de cuidadores en Puerto Rico, se muere o se enferma con una enfermedad crónica degenerativa, es quien estaba cuidando. Quien no trabajó esas cinco áreas, su memoria sensorial, que no trabajó con música que le estimule. Mire, si a ti te estimula el merengue, si te estimula la música de ahora, es la música de ahora.
la necesidad de pertenencia, la necesidad de estar en grupos de apoyo. Ahí es que el grupo de apoyo ha despuntado, ¿verdad? En 18 años. Al principio yo sentía que, ay, esto a nadie le interesa. Y yo escribía desde mi silla y escuchaba las sillas de otros, etcétera. Me ayuda a transformar el dolor mientras más actividad estuve en el grupo. Hoy por hoy, pues administro, miro, etcétera, pero tomo unas pausas, ¿verdad? Más allá de mensual. La capacidad esa de disfrutar este presente. Si empezáramos a saborear el agua, a entender que tenemos una vida y de que no es que a todo el mundo nos va a dar demencia, pero no podemos olvidar que esto se queda en la neurocognición, se queda con nosotros, forever and ever, y que somos dignos. Mi gente, si a usted no le gusta que lo vean desnudo cuando usted se está bañando, que alguien entre, que un familiar le entre, si a usted, de hecho, si a usted no le gusta cuando vino el huracán bañarse bajo la lluvia, vamos a respetar. eh, y es bien doloroso, Iván, porque lo vivimos y los casos de maltrato en las instituciones y en los hogares incluyen hasta bañarse con manguera. Eh, piensen usted, piensen usted, no es que te va a pasar lo mismo, pero piensen usted. Y aunque esa persona haya sido el maltratante, pues entonces contrate los servicios. Y usted tiene que reconocer, mira, hasta aquí yo puedo ser el cuidador de esta persona. Las otras áreas las tengo que contratar o pedir apoyo. ¿Por qué? Porque no he sanado mi niño interior. Y como no he sanado mi niño interior, pues tengo que sanarlo en este proceso antes de que me ocurra alguna fatalidad. Ese es un tema que tú acabas de comentar, es un tema que es de un episodio completo y que está pasando con mucha frecuencia en donde una persona tiene que cuidar a un papá o a una mamá que fue maltratante. Y es un asunto muy complicado para la persona cuidadora como para la persona que está recibiendo. Son situaciones de mucho estrés que tienen el cuidado. Así que es importante. Quiero reforzar o quiero presentar esta información porque me parece que es vital que cada uno de nosotros entendamos esto de qué es lo que está pasando en ese cerebro, porque ya Astrid nos ayudó a ver esas 5 áreas que son vitales. Entonces, mientras va ocurriendo un deterioro, mientras la persona va avanzando en su condición, hay áreas que se fortalecen y hay áreas que se van apagando, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si miramos esto de frente, el lado izquierdo que dice el olvido, en esa memoria episódica que ocurre en una parte particular que se llama el hipocampo, es la primera que se afecta. Por eso es que lo primero que pasa se olvidan los eventos recientes, las fechas, los datos, las cosas recientes. Pero por ahí es que le dicen a la condición del Alzheimer también como el gran engañador, porque Ujú. muchas veces nosotros nos comunicamos sin decir nada. Como cuando decía cuando estábamos por el médico estudiando, que le decíamos, oye Astrid, tráeme aquello que está encima de la mesa y tú me traías el aquello sin yo decirte lo que era. El coso, Porque el coso. tráeme ese coso y tú me lo traes. Y siempre nos decían, como ustedes lo hacen, pues ya tú sabes, otra historia. Así que es importante que para el olvido, esta zona en la que se me está apagando, que es donde ocurren esos eventos recientes, esas fechas, esos datos, y la memoria semántica, que es esa parte del lenguaje. Por eso es que no es lo mismo que a usted se le olvide dónde puso las llaves a que se le olvide para qué son las llaves. Entonces, es importante eso. Y por el otro lado que permanece es esa memoria emocional que ocurre en esa otra área que es la amígdala, que como dice que se preserva, mantiene la capacidad de sentir el afecto, de la seguridad o la amenaza. Astrid, ¿qué pasa cuando van a darle un bañito a una de las personas que tiene condiciones? Como tú dices, si no lo preparan, se activa esta parte. Y la otra es
esa parte de la memoria del procedimiento, que es la de caminar, cantar, rezar, bailar. Y ahí es donde vienen las historias que vemos en las redes, en donde le ponen una musiquita y la persona canta. Y decimos, wow, porque es que esa parte está preservada. Entonces, esta data, junto con la que tú nos acabas de presentar, yo creo que nos va a dar mucha información al momento, no de evaluar, sino al momento de interactuar con otra persona que tiene una condición, como por ejemplo la condición de demencia tipo Alzheimer o cualquier otra de la demencia. Así que importante, hasta el momento la memoria puede fallar, pero la dignidad permanece intacta. Esa identidad no desaparece, probablemente se transforma. La dignidad no depende de recordar, sino de ser reconocido. Y el olvido no borra la historia de esa vida, la vuelve más silenciosa. Si usted está aquí, déjeme su comentario. Y estamos hablando del olvido, no quita la dignidad, con la super invitada Astrid Santiago Oria. Déjeme su comentario desde dónde se están conectando, qué opinan, qué han sentido, si hasta el momento la idea que usted tenía antes de comenzar el episodio es la misma idea que tiene hasta el momento o si ha habido algún cambio. Astrid, ya tenemos una idea, entiendo yo, de la importancia de este comportamiento, de este acercamiento, de entender qué posiblemente está pasando en la mente de las personas que están siendo cuidadas. Entonces, posiblemente haya alguien que diga, ok, pues entonces, ¿y qué hago? ¿Cómo? Bueno, podemos empezar a desaprender lo aprendido. Ok, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Tú vas a decir, espérate, Astrid, ¿cuál es lo primero? La pared que yo tengo atrás puede ser blanca. No obstante, el paciente me dice, o el participante, o el familiar que estoy cuidando me dice que es negra. Y yo le digo a la gente, ok, vamos a trabajar corrección o validación. Me voy a enfocar en que la pared es blanca y él me está diciendo que es negra, o mejor me enfoco que es una pared. Ok, pues vamos a enfocarnos y vamos en vez de corregir, validar. Así, qué interesante la pared. Le podemos poner, si tú quieres, un adorno. Vamos a empezar por esa, y esa la tuve que aprender desde pequeña, ¿verdad? Y pasé mucho trabajo. Si te dice que la pared es negra, hasta que encontré la fórmula con los años, ¿verdad? Con los años de estudio, en donde voy a corregir a mi familiar o voy a validar. Es una pared y podemos hacer eso. Desorientación en términos temporal. Tengo que irme, mi mamá me está esperando. ¿Y usted qué? La corrección es, mira, tu mamá murió hace 20 años. ¿No te acuerdas? ¿Qué va a suceder? Eso es lo que se le llama un duelo repetido y angustia en ese participante. Entonces vamos a movernos a validar. ¿Extrañas mucho a tu mamá? ¿Extrañas mucho a tu mamá hoy? Cuéntame, ¿qué es lo más que te gustaba de ella? El resultado va a ser un consuelo, canalizar ese sentimiento. Así que nos movemos de la corrección, por eso es que desconstruimos y desaprendemos y nos movemos a un nuevo aprendizaje, a la validación. Vamos a hacer otra repetición de preguntas. ¿A qué hora comemos? Mil veces la misma historia, mil veces la misma pregunta, ¿verdad? Y cada 5 minutos y vuelve la misma pregunta. Y yo te lo dije, en serio, hay un deterioro cognitivo que no sabemos qué tipo, ¿verdad? Independiente cuál sea. Usted no le va a decir, te lo acabo de decir, te lo acabo de decir, chico, hace 5 minutos te lo dije. Entonces, ¿tú vas a qué? Con ese resultado, tú lo que vas a generar es frustración en esa persona y una sensación de ser carga, de que tú eres una carga. Por eso nos vamos a mover ahora a validar, Iván. Parece que tienes hambre. Ya huele, ya está lista la cocina, ya la comida está preparada. ¿Tú quieres ayudarme a preparar la mesa? Entonces, voy a validar, me muevo de corregir que te he dicho por 5 ocasiones de que ya la comida está. Es más, le doy un snack, ¿ok? Si tú quieres, le puedes dar un snack.
que no te vendría nada mal, ¿verdad? Entonces, yo te di comida. Pues entonces, miren, por eso es que hay que entrar las nutricionistas. Pues entonces usted hace porciones más pequeñas para que cuando viene el familiar, él come a las 3 de la tarde, ¿verdad? Vamos a poner que desayuno a las 6, almuerzo a las 11, tipo escuela, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde cenó. Y cuando yo digo tipo escuela, es que el uso y costumbre a veces de los muchachos cuando salen de la escuela tienen hambre, pero porque almorzaron a las 11, pero se fueron a la escuela a las 6, ¿verdad? Pero ya a las 7 de la noche tienen hambre de nuevo. Y entonces ese muchacho viene, pues entonces usted dividió la porción de las 3 de la tarde con la de las 7 de la noche. ¿Para qué? Para validar el que la persona tiene hambre, que su apetito, ¿ok? De alguna manera, Iván, nos vamos moviendo de corregir todo el tiempo a validar. Me tengo que ir de esta casa porque es que yo no aguanto más. Ok, pues entonces usted no va a decir, pero ¿y a dónde te quieres ir? Esto, lo otro. Le dice, ay, ¿qué casa te gustaría? Ok, fíjate, mira, yo vi esto aquí en Facebook, están vendiendo y cambias. Y dice, mira, aquí hay otra. Y buscan la manera de insertar otro tema. O si se quiere ir por la puerta, tú dices, dame un momentito, vamos y damos la vuelta juntos. Y cambiamos el tema. No podemos estar peleando. Es como bien decía mi abuela. Mi abuela me decía, yo no sabía, recuerden que yo no sabía, yo apenas tenía 5 años cuando empiezo con las demencias del familiar. Decía, por favor, pon de tu parte. Si dice que es negro, es negro. Yo decía, pero es blanco. No lleves la contraria. Busca la paz. Y vamos en forma de paz a buscar la validación. Ahora se llama en gerontología la validación dentro de los pacientes. ¿Sabes una cosa, Iván? Y aprovecho en esto de corrección y validación. El esfuerzo de ser cuidador tiene que ser en conjunto. No me dejen a los niños pequeños fuera del juego, de atender a ese adulto mayor. Si su papá, si su familiar tiene un deterioro cognitivo a los 49 años, que tenemos evidencia científica, y así fue. En mi caso, incorpórelo, edúquelo, pero también llévalo a terapia para que entienda este proceso. No lo dejes como que mi abuelo se pasa gritando por las noches, en esta angustia, yo no quiero ir con mi abuelo, porque en muchas ocasiones el problema intergeneracional que tenemos es porque nos hemos involucrado a los sectores más jóvenes, ya sean los nietos o los familiares, en estas intervenciones. Eso que tú nos traes, podemos transicionar entonces a la importancia de establecer una comunicación que sea lo más asertiva posible, porque como nos estaban diciendo y como tú estabas comentando ahorita, dentro de una situación en particular, como por ejemplo que el paciente se le olvida una palabra, se confunde entre otras, pues tú vas a tener dos opciones. O me voy por la que me desgasta o me voy por la parte de conectarme. Si me voy por la parte del desgaste, probablemente yo lo voy a presionar y le voy a decir, no, Astrid, y te voy a poner el objeto en la cara y te voy a decir, no, que me digas cómo es que se llama y cómo se llama y cómo se llama. Y el resultado probablemente sea la crisis de los dos. Ujú. Pero tal vez sí me voy por la otra vía que tú nos estás enseñando a irnos por esta manera más del entendimiento. Probablemente yo vaya a tener un resultado que me permita tener más calma, más resultados, pero eso surge porque entiendo, porque comprendo, porque me educo, porque entro a las plataformas de la doctora Astrid y leo y reconozco y entiendo que existen unos comportamientos que pueden ser secundarios a alguna situación de la condición y no de la persona, que la persona la tiene contra mí, porque cada vez que yo le pregunto a Astrid algo, muchacho, no me contesta, pero viene Iván y me le dice y le contesta. Así mismo es, Iván. Y se sufre en el proceso, mi gente. Se sufre muchísimo, se sobrecarga el cuidador. Por eso es bien importante ese autocuidado y eso es el del autocuidado. Y dentro del autocuidado tenemos el físico, el mental, el emocional, pero también, Iván, tenemos el autocuidado espiritual.
y el autocuidado ético. El autocuidado ético es que no vamos a hablar mal de esa persona. En este momento esa persona tiene un diagnóstico y como cultura tenemos que respetar a esa persona y buscar otras herramientas, como bien compartimos, para el cuidador, que sea inquebrantable, ¿verdad? Y ahí vamos a tener a nivel físico, podemos bailar, ejercitarte de manera regular. Yo pongo música y bailo ahí hasta con el espejo, bailo misma con misma. En algunas ocasiones, pues pido aquí como si esto fuera una sala de baile. Comer y dormir adecuadamente. Oye, y cuando hablamos a nivel físico, una de las cosas que tenemos como cuidadores que hacer no es el estudio de apnea del sueño, igual que el participante que tiene Alzheimer. ¿Sabe por qué? Porque la apnea del sueño va a precipitar y va a de alguna manera hacer el deterioro para usted, porque entonces usted va a decir, es que no duermo, y tal vez lo que no duerme es que tenga apnea del sueño y no necesariamente es porque está con esta preocupación nada más. La adherencia a medicamentos, bien importante, y ese cumplimiento con los medicamentos. Y yo hice una hoja bien interesante para unos adultas mayores. Y yo le decía, mira, la adherencia a medicamentos es que me tienes que decir la hora y qué comiste con eso. Porque hay unos medicamentos que no los puedes consumir con lácteos. ¿Estás entendiendo? Ni con refresco. ¿Estás entendiendo? Y sí, 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 entiendo. Porque entonces el efecto, ¿qué? No se logra. Y vamos a tener que trabajar a nivel mental y emocional. Cuando hablamos de mental y emocional, es lo de la gratitud. Yo le llamo la gratitud persistente, la diaria, porque cuando yo aprendí a vivir en gratitud, en estos espacios, en este tiempo, eh, de agradecer que tengo la oportunidad de compartir esto con ustedes. Alguna gente va a decir, que mucho tiempo, que esto, pero es en gratitud de estos espacios. Cuando tú aprendes la gratitud diaria, transformas tu vida. Por los 5 minutos que sacó ahorita mi amiga para hablar conmigo por teléfono, yo le dije en gratitud de verdad por tu amistad, porque sacaste 5 minutos para escucharme hablar random de lo que voy a hacer. Meditación y respiración profunda, control de la ansiedad y manejo del tiempo. Mira, Iván, no podemos depender de los fármacos nada más. Tenemos que integrar otro, psicología, Reiki, constelación, mindfulness, yoga, tai chi. Mire, mi gente, son muchas cosas que hay que utilizar para estar en este tiempo presente y hacer las cosas desde el amor y desde la gratitud. Vamos a hablar entonces de los soportes y en términos emocionales, ¿verdad? Y del entorno. Hablamos de conversar, que está dentro de la gratitud, con una persona de confianza. Cuando tú conversas con alguien de confianza, esa persona te permite ventilar y decir lo que y ventilar las cosas y no ser juzgada. No la juzgue, escúchela. Ese tiempo es importante. Vamos a mirar de alguna manera cómo ese entorno, cómo esos familiares o amigos se convierten en tu red de apoyo. Vamos a estar trabajando con ellos de la mano. No podemos trabajar todo esto solo. Tenemos que, así como tenemos que pedir y empezar a pedir ayuda, a aceptar la ayuda. Oye, Iván, porque a veces dicen, y hablan de la parte religiosa, que es la parte espírita, y yo les digo, mi gente, pero si estoy aquí, te estoy asistiendo, te estoy ayudando. En algún momento me van a ayudar esto y lo otro. Pero si estoy aquí, en algunas ocasiones, lo único que tú necesitabas es escucharme. ¿Por qué tú quieres cansar a tus redes de apoyo? Si estoy aquí, vamos a planificar, construir ese sistema de ese apoyo, pero planificar en términos personales y financieros. Ahí es que entra, Iván, la literacia financiera. Pero también entra un compromiso que tiene que tener el Estado de apoyarnos a los cuidadores, de decir, así como se apoyaba para los niños y tú podías deducir el nene que está en un cuido, en una escuela, etcétera. Miren, si se muestra que es un cuidador, o sea, ese adulto mayor participa de un centro de cuidado de larga duración, si esa persona participa de un centro Montessori para adultos, etcétera, o recibe servicios de cuidado,
Oye, que lo podamos deducir, Iván, que podamos tener algunos beneficios los cuidadores, que tengamos, vamos a rescatar la política pública que se estaba trabajando, pero pues cada 4 años se olvidan, de que los días, no por enfermedad, no de vacaciones, sino para cuidar, para que no se trastoque, porque muchos cuidadores utilizan sus días de enfermedad para llevar, yo soy el vivo ejemplo, para llevar a su familiar a una cita. ¿Ok? O sus días de vacaciones. Pero ¿y por qué no tenemos por lo menos 3 días que sean para los cuidadores? Si tenemos ahora un registro de cuidadores, pues tenemos un registro de cuidadores, pues entonces vamos a poner en función para que yo registro los cuidadores si no tengo esto. Yo necesito más acción por parte del Estado. Por parte, vamos a empezar desde las empresas pequeñas, vamos a empezar a demostrarlo desde la casa. Si el Estado no me lo da a través de políticas públicas, porque el Estado, hasta menos que sean, necesiten cuidar, ¿verdad? Porque los otros días 2 o 3 hablaron, ahora estoy entendiendo a los cuidadores. No, tú no tienes que pasar a ser cuidador para tú entender a los cuidadores. Para eso tienes la empatía, la compasión. Pero vamos a aplaudirte que qué bueno que estás reconociendo la obra. Pues entonces en tu empresa vamos a promover 3 días para ser cuidador. 3 días, mi gente, del calendario, SHREAM, la Sociedad Nacional de Recursos Humanos. Siéntense a dialogar, vamos a promover eso. ¿Por qué? Porque el cuidador no puede estar utilizando sus vacaciones. Con esta nueva ley, tú sabes que para tú tener vacaciones y días por enfermedad, tienes que tener más tiempo que antes en el empleo para poderlo lograr. Entonces vas a tener una persona que cuida perdiendo salario. Entonces también lo estás penalizando porque tal vez todavía no tiene la cantidad suficiente de vacaciones ni de por enfermedad porque recién empezó este empleo y al mismo tiempo le surge ser cuidador y tú lo estás penalizando. No sé, vamos a movernos a unas herramientas, tanto la persona como en políticas públicas, pero también como parte de los empleadores. Usted, jefe de agencia que me está escuchando, y yo sé que hay muchos que nos escuchan, Iván, que se quedan silentes y nos dicen, ay, qué bueno que te vi, Iván, que te vi a ti. Pues mira, vamos a trabajar con ellos y decir, ok, yo voy a poner mi granito de arena. Yo voy a crear estos 3 días para los que me demuestren que son cuidadores. No para pacientes con Alzheimer nada más. Tenemos otras condiciones. Tenemos personas que de la noche a la mañana tienen un accidente cerebrovascular. Tenemos personas que sufren un accidente y están encamados. Tenemos para quien se demuestre que sea cuidador y podemos utilizar la política pública y definir mejor qué es ser cuidador y que trabaje ya sea en las actividades del diario vivir o instrumentales, que esté dando ese tipo de apoyo y que sea la persona que está yendo a las citas médicas. Eso sería desde mi humilde perspectiva de cómo van a ser esas herramientas para el cuidador inquebrantable. Empezando, uno, y el entorno. Y el entorno, tanto familiar, universidades, empleo, iglesia. En las iglesias creen grupos de cuidadores. Si vamos a administrar una palabra, pues vamos a ayudarle a esa persona, pero no entra a esa casa de esa persona que está siendo cuidada y diga, ay, qué peste a orín. Pues usted coge el mapa, el cubo, y usted dice, fulana, vine para ayudarte. Es más, Mengana vino y te trajo comida. Porque si usted visita a una persona que es cuidador, que está cuidando a alguien, por favor, lleve usted la comida, prepare la comida. No me haga que el cuidador también le prepare la comida. Ay, que está preparando la comida para quien cuida. No. Y utilicemos bien los recursos. Así que todos los que están conectados, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de sacar este ratito con nosotros y compartir esta inquietud que cada uno de nosotros tenemos y que queremos llevarla a ustedes para que entiendan la importancia de esta parte de dignidad, de esta parte que la persona, aunque no pueda expresarse verbalmente o con movimiento de otra forma, sigue sintiendo, sigue estando presente. Así que todos los que están conectados, gracias. Y si usted llegó hasta este momento del episodio y no está suscrito ni en la página de Astrid ni en la de Signos Vitales, recomendación que cuando terminemos vayan y se suscriban a ambos canales. Hay algo que quiero que lo menciones porque se me hace bien interesante también, que es eso de lo que tú llamas esa esperanza aprendida.
¿Qué es eso y de qué forma lo podemos ir uniendo a ese mensaje final para todos los que están escuchando y los que van a escuchar el episodio en las diferentes plataformas? El olvido no quita dignidad, Iván. La revolución de la esperanza en la vejez y en las vejeces es imperativo, desde cualquier edad cronológica. Así que rompemos el edadismo en este sentido. La esperanza es aprendida y ¿tú sabes por qué? Porque reconocer que yo puedo lograr cualquier cosa es hacer básicamente mía la idea de que hay mucho por hacer hoy, mañana y todos los días mientras esté vivo. Mi llamado a esa esperanza aprendida, yo la aprendí, tuve que desaprender porque venía del modelo de la desesperanza, en donde me decían, ay, qué terrible que está lloviendo, ay, Dios mío, tan difícil la situación, ay, el costo de vida, y los ay, yo los convertí en ay de alegría. Los no, yo los convertí en los no me voy a dejar rendir, no me voy a quitar. No voy a dejar de luchar por quienes creo, por lo que es mi ikigai, ¿verdad? Así que la esperanza aprendida es un estado de ganancia, de fortaleza y significado, Iván, aun cuando existan pérdidas. Pierdes y ganas al mismo tiempo, pero para lograr la esperanza aprendida vas a tener que trabajar mucho con lo que se llama tu inteligencia espiritual. No tiene que ver con ideologías religiosas, tiene que ver con ese ser supremo, lo que tú creas y en donde tú mires siempre y en donde tú trabajes y dirijas tu GPS, tus coordenadas físicas, mentales, espirituales, a lo que es una gratitud persistente. La esperanza es aprendida. Si rompemos con esto de pensar, ay, es que somos, ay, Dios mío, por qué me tocó a mí? Cuando yo logré entender, Astrid Tenit, Santiago Orria, de que ya yo no tenía que buscar explicación de por qué me tocó a mí, sino que yo estoy aprendiendo de esto, cómo lo voy a utilizar para mi presente, para sanar mi pasado y para trabajar mi futuro. Yo logré la esperanza aprendida. Yo logré esa fortaleza que en algunos momentos hace que aun cuando yo haya tenido y jamás la gente, yo tengo una compañera de estudio que me decía, jamás yo pensaba que tú vivías esto, nosotros no entendíamos porque a veces estaba y no estaba, etcétera. Y yo le dije, porque aprendí desde el dolor, se aprende a transmutar y agradecer y a vivir esa gratitud. Así que la esperanza nos toca a todos, mi gente, y en algún momento tenemos que trabajar con unos signos y síntomas que nos puede dar como cuidador y nos tenemos que cuidar en términos de salud mental y salud emocional. Reconocer que puedo lograr cualquier cosa es hacer mía la idea, y lo recalco, de que hay mucho por hacer hoy, mañana y todos los días mientras esté vivo. Porque como yo siempre tengo una tarjetita que dice, pues todos los días sale el sol. Y si no lo veo hoy, lo busco en Google y lo encuentro. En algún país salió. Así que hay que vivir en gratitud, Iván. Todos los que están interesados en entrar en contacto contigo, Astrid, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, Iván, tenemos el grupo de apoyo a familiares de pacientes con Alzheimer, que después lo podemos taguear por ahí, ¿verdad? Una comunidad bien bonita de hace 18 años. Por bendiciones de la vida, este año bueno, en diciembre 2025, después de grandes retos, ¿verdad? Fue reconocido como un Social Engagement Innovation Hub, en donde no hay partidos, no hay países, no hay línea geopolítica, y estamos ahí y conversamos y nos apoyamos y buscamos y compartimos los recursos. Y ahí podemos encontrar esta servidora, y si no, pues entonces usted me busca en Facebook también y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes a través de los mensajes de texto. Pero la invitación es a que se una. De verdad, para mí siempre es un placer y es un honor que saques de tu tiempo y compartas con nosotros sabiendo
la intensidad del trabajo y la intensidad de compromiso. Entonces, para mí verdaderamente es más que un honor, es un lujo y es un privilegio que saques de tu tiempo, porque lo valoro pero grandemente. Así que, mi gente, hoy hablamos de memoria, de identidad y de pérdida, pero en realidad hablamos un poquito más, hablamos de algo más profundo, que es de la dignidad. Porque incluso cuando la memoria se apaga, la persona sigue estando ahí, sigue sintiendo, sigue necesitando ser vista, sigue mereciendo respeto. La dignidad no depende de recordar, depende de cómo miramos, cómo tocamos, cómo acompañamos. Depende de nuestra capacidad de sostener a alguien cuando su mundo se vuelve un poco confuso. Y por eso este episodio termina con un compromiso: proteger la dignidad de cada persona en cada etapa, en cada forma de su presencia. Porque cuando la memoria se desvanece, lo que siempre queda va a ser la humanidad. Y esa humanidad merece ser honrada, merece ser reconocida y merece ser respetada hasta el día que ese cuerpo ya no esté aquí. Y luego de eso recordarla con cariño, con pasión y con grandeza. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias por sacarle su tiempo. Los esperamos ver en un próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud, y tanto en las plataformas de la doctora Astrid que están disponibles. Cuídense mucho, es un placer, es un privilegio. Hasta pronto. Bye.